la especulación, según la visión convencional, hubo una crisis especulativa y la especulación sería el principio de esta crisis. Y por tanto, el hecho de que se hayan liberalizado mucho los mercados, que se haya dejado los mercados, que se haya permitido al gran capital financiero hacer lo que quiera, ha provocado un exceso de endeudamiento, ha provocado una crisis, ha provocado mucha incertidumbre con títulos valor, ha provocado esa economía de casino en las bolsas de Estados Unidos, etcétera, y la incertidumbre que todo eso ha generado ha llevado a quiebras, y esas quiebras crean, como consecuencia, una crisis de economía real, una crisis de empleo, las empresas no pueden endeudarse porque los bancos no les dan préstamo, la gente no tiene crédito, todo el mundo le debe a todo el mundo y afecta a la economía real. Eso es la explicación más frecuente, lo que se dice habitualmente. No es incorrecto, pero es incompleto. Y es incompleto, muy sesgadamente incompleto. Algunos pensamos que hay que ir un poco más atrás y decir, oiga, ¿por qué aquella especulación? Efectivamente, porque se había liberalizado mucho. En el poder político están los grandes financieros, y entonces el poder político hace lo que quieren esos especuladores. Eso es cierto. Pero hay otro factor muy importante. En los 30 últimos años, durante más de 30 años, en todo el mundo han aumentado mucho las distancias entre ricos y pobres. En España, por ejemplo, en los 20 últimos años, con datos de Juan Torres y compañía, ha bajado mucho la relación entre salarios y beneficios. Como consecuencia, la menor capacidad de compra del ciudadano medio y de las clases bajas provoca que los capitalistas, que ganan más como consecuencia de esa redistribución, no inviertan su dinero en producir en economía real, sino que una parte muy importante la invierten en especulación. No voy a producir aquello que no se vende. No voy a producir aquello. Esto es una crisis recurrente del capitalismo. Lo estudió Marx, lo estudió Keynes, lo estudió Rosa Luxemburg, lo ha estudiado mucha gente. ¿Cómo se resuelve? La gente se endeuda. Permitimos a la gente que se endeude para que vuelva a recuperarse la demanda. Y ahí empezarán otros problemas. Ahí empezarán otros problemas que agudizarán más la crisis. Y en la crisis actual, para resolver la crisis, se reducen los salarios, se reducen los impuestos a los ricos, aunque no siempre, pero sí de forma bastante frecuente, y como consecuencia se vuelve a agudizar el mismo problema. El mismo Rajoy decía, y por eso ayer tuvimos la huelga general contra la reforma laboral, el mismo Rajoy reconoce que va a aumentar el desempleo en el próximo año, y seguro que en los 2 próximos años. Una reforma laboral que reduce los salarios es una reforma laboral que va a agudizar todavía más ese problema. Oiga, habrá menos demanda, y por tanto seguiremos estancados. Entonces, en esa situación se anima, como decía, a los ciudadanos a demandar más. Si no ganan dinero, endéudese usted. Eso ha pasado en Estados Unidos, eso ha pasado en muchos países europeos, eso ha pasado en España. Ahí viene una agudización del endeudamiento y ahora nos dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Bueno, ¿qué decir sobre esto? ¿Somos los ciudadanos responsables de la crisis? Pues hay mucha gente que se ha endeudado mucho más de lo que debiera, es cierto, pero han sido incentivados a ello, para recuperar la demanda que no se producía con salarios bajos. Eso era, indudablemente, pan para hoy, hambre para mañana. Muchos los economistas lo dijeron. Otra cosa es que los economistas convencionales no lo dijesen, o que los economistas invitados a la reina, a aquella reunión con la reina de Inglaterra, no lo dijesen, y entonces la reina le diese aquel tirón de orejas. Pero muchos economistas lo han dicho, oiga, esto es pan para hoy, hambre para mañana, salarios bajos y endeudamiento para recuperar el crecimiento vamos a una crisis, y vamos a una crisis financiera. Y así ocurrió. Entonces, ¿somos los ciudadanos responsables? Bueno, mucha gente se ha endeudado en exceso. ¿Vivimos por encima de nuestras posibilidades? Para afirmar eso habríamos de hablar de asuntos ecológicos. Pero, sobre todo, en lo que quiero hacer hincapié es que si hemos vivido por encima de nuestras posibilidades en cuanto a nuestra capacidad de rentas, es por las desigualdades iniciales, crecientes, y a su vez, porque esas desigualdades han ido de la mano de un anímese usted a endeudarse más.
y después de una serie de productos financieros que han generado la crisis financiera, que es un tema más complejo, pero todo aquello de la economía de casino que decía antes, ¿no? Digamos, además esas deudas se han transformado en unos títulos valor que han ido pululando de aquí para allá, que han generado mucha incertidumbre porque no se podían cobrar en la medida en que los endeudados no podían pagar tanto. Conclusión, de nuevo, los ciudadanos no son directamente culpables de la crisis. Se ha creado la situación para que se endeudasen en exceso y para que sigamos consumiendo sin tener capacidad porque nos han recortado los ingresos. Oiga, súbanos los salarios para recuperar la demanda, para que se recupere el crecimiento y se genere más empleo. No recorten tanto el déficit, porque hay países que se han endeudado mucho más que nosotros en el pasado y así han salido de crisis en el pasado. Cuidado, que esto es interesante. La deuda viva de España respecto a su Producto Interior Bruto es del 68%. Y la deuda de Alemania y Francia después de la Segunda Guerra Mundial fue superior al 200%, y se recuperaron endeudándose más. Entonces podríamos decir, bueno, endeudándose el sector público, el sector público. Entonces podríamos decir, bueno, vamos a resolver el problema a través de crecimiento económico, de recuperar la senda del crecimiento. Vamos a hacer lo mismo, sería la perspectiva keynesiana, ¿no? Técnicamente le llamamos, ¿no?, la salida keynesiana. Pues sería mejor que lo que se está haciendo, que es la salida neoliberal, sería mucho mejor, pero no es tampoco una solución. ¿Qué pasa en 2012 que no pasaba después de la Guerra Mundial? Que tropezamos con los límites al crecimiento, que estamos exprimiendo al planeta hasta unos niveles que muchos pensamos que la alternativa no es crecer más. En todo caso es redistribuir mejor, muy por encima de todo, redistribuir mejor, de tal manera que se recorte el consumo destructivo del medio ambiente e improductivo de los más ricos, pero que la distancia entre ricos y pobres disminuya. Redistribuir mejor haría que las grandes riquezas no especulasen ni generasen consumo destructivo y que un consumo moderado pudiese ser compatible con el entorno, con el medio ambiente. Claro, ahí hay un componente ético también, ¿no? Hay un componente ético. El componente ético yo creo que estaría detrás de todo ello. En realidad, la razón inicial, distribución muy desigual de la renta, que genera destrucción ambiental a su vez, como decía antes, porque la única salida es el crecimiento, la razón inicial, distribución desigual de la renta, proviene de que la maximización de beneficios es el motor del sistema. Y yo introduzco el problema ético ahí, o sea, el motor del sistema capitalista es el afán de lucro. Para generar afán de lucro, los capitalistas han apretado, por un lado, a aumentar la distancia entre ricos y pobres, y por otro lado, a destruir el medio ambiente. Entonces, el contenido ético es a su vez contenido técnico, las dos cosas a la vez. En este sentido, el afán de lucro como motor del sistema no es ni ética ni técnicamente viable, ni socialmente ni ecológicamente viable. Esos movimientos, ¿qué les diría yo a esos movimientos? Pues esencialmente, que vamos a crecer, los próximos años vamos a crecer seguro. Es la parte buena de la crisis, por así decirlo. Todas las crisis han provocado movimientos sociales, a veces grandes revoluciones, a veces transformaciones parciales, pero cuanto más profunda es una crisis, más movimientos sociales genera. Y desde mi profesión o desde mi experiencia profesional, incluso desde mi experiencia de mi juventud, cuando había movimientos sociales fuertes en España en los años 70, pues añadiría algo más. Creo que el 15M, creo que las organizaciones sociales debemos, ya lo estamos empezando a hacer con actos como este, debemos también preocuparnos por nuestra formación. Debemos aprender a analizar la sociedad, no solo hacer 4 reivindicaciones a partir de la experiencia de cada cual, sino analizar, leer, llegar a opiniones, conclusiones, hacer ciclos de debates o de conferencias como este. Resulta muy curioso que un movimiento social que sale en las calles, que surge en las plazas, ¿no?, que con el lema "Toma la plaza", esté organizando conferencias, esté organizando debates. Hay gente de Democracia Real ya que están
en Madrid proponiendo analizar qué parte de la deuda es ilegítima para no pagarla, y esto es de esta semana. En ATAC estamos creando en Alicante una escuela de formación. Bueno, esto también existió en los 70 y a mí me parecía fascinante. Yo aprendí más economía en los grupos sociales que en las aulas. Y muchos aprendimos mucho así. Y yo creo que la problemática social la debemos aprender ahí. Os cito, no lo puedo evitar, algunos textos que creo que son convenientes. En la web de ATAC y en otras muchas webs está colgado el libro Hay alternativas. Vale la pena leerlo, vale la pena leer las 115 propuestas que hay en las últimas páginas, y a partir de ahí que cada cual vaya subrayando, anotando, preguntando, interesándose por esas propuestas. Hay propuestas de corte ecológico, hay propuestas de corte sindical, hay propuestas de corte fiscal, de corte de educación pública, sanidad pública. Están bien argumentadas, están construidos por profesores universitarios, por políticos y por gente que sabe lo que está diciendo. Está la web de Vicens Navarro, están las webs de corte más ecologista que las estamos olvidando en una crisis como esta, que no tiene como salida el crecimiento. Está la web de Ecologistas en Acción, están todas las webs y todos los libros que se mueven en estas líneas. Yo creo que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo por montar debates de este tipo, por formarnos y a partir de ahí construir alternativas sólidas, porque el movimiento reivindicativo está creciendo. O sea, eso lo podemos asegurar rotundamente. Está creciendo, va a crecer y va a seguir creciendo. Y para que su influencia sea potente, conviene que al mismo tiempo que crezca tengamos coherencia en nuestros argumentos. No dilapidemos estas posibilidades con coherencia, que crezcamos en coherencia, que crezcamos en movilización social, seguro que va a ocurrir, y por ahí influiremos más. ¿Influiremos mucho? ¿Influiremos poco? ¿Transformaremos el mundo o le haremos pequeños retoques? Depende de que nos movilicemos más y depende de que seamos más coherentes en ese proceso de formación. Yo creo que por ahí irán los tiros en los próximos meses y sería una buena forma de celebrar el primer aniversario del 15M con estos procesos, ¿no? De multiplicar el movimiento y profundizar en el conocimiento.